Muy bien, estamos acá de vuelta y como les dijimos, vamos en esta interesante conversación con dos congresistas de la República, Víctor Andrés García Belaúnde y Juan José Díaz Dios. Vitocho es de Alianza Parlamentaria y Juan José Díaz Dios es del Partido Fujimorista. Caballeros, muy buenos días. Muy buenos días. Congresista García Belaúnde, todo lo que está ocurriendo en el Congreso, la campaña, todo el pleito, los gestores dicen que tiene que ver con que usted va a ser el próximo presidente del Congreso. Están en los previos de esta movida. ¿Es así? Espero que no. ¿Espera que no sean parte o no espera ser presidente del Congreso? ¿Qué parte no? Es que el presidente del Congreso hay muchos candidatos y además falta muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Como 3 semanas para que comiencen a discutir estas cosas. No, esto se discute a partir de junio probablemente. No, yo creo que el tema de los gestores es un tema complicado y yo he sostenido varias veces que gestor viene de gerente, es el que gestiona, el que gerencia asuntos de terceros, gestor de inmobiliario, gestor de la bolsa, gestor de acciones, etcétera. O sea, es administrar, es gerenciar. Nosotros no somos ni gerentes ni directores de nada. No podemos ser los inclusives. Y entonces eso me parece que es, además no lo dice la Constitución, y el reglamento dice una cosa muy ambigua, y de ahí también podemos nombrar mañana una comisión de parlamentarios que busque milagros de salida de la colonia para hacerla santa. O sea, eso se presta a todo. Pero me parece que la Constitución no permite otra cosa que la función que tenemos. Y finalmente, mucho más fiscalización que legislativa, porque hoy día los parlamentos en el mundo fiscalizan más que legislan, y eso es lo que hemos descuidado. De tal manera que yo creo que es una buena iniciativa, quizás una buena intención, pero no es lo adecuado. Y finalmente, por este error administrativo, que así lo considero, me parece quizás desproporcionado pedir una censura. Yo creo que las censuras deben proceder cuando se trata de cosas mucho más importantes, errores más gravitantes o más, digamos, escandalosos que un tema administrativo que se puede corregir rápidamente. Congresista Díaz, ¿el fujimorismo está aliado con el APRA para bajarse al señor Abu Gataz, como no, de ninguna manera, ha deslizado no hay él de ninguna alguna alianza? En todo caso, ahí que dice señor Abu Gataz que 4 gatos aprofujimoristas quieren hundir al Congreso. Sí, pues, ¿Son 4 o son más? En realidad, no solamente echa la culpa a los gatos, sino también incluso a los medios de comunicación, al decir que él es víctima de todo un ataque mediático, ¿no?, de la prensa. Y eso yo creo que es un error. Si tendríamos que analizar si es proporcionado o no la censura, yo creo que tendremos que evaluar qué cosa es lo que ha sucedido. Primero, el señor Abu Gataz nos dijo que iban a contratar a un grupo de practicantes, los mejores estudiantes de las universidades. Pero evidentemente, a ser practicantes tendrían que colaborar con quienes, con los parlamentarios, en la función de representación que nosotros sí hacemos, sobre todo lo de provincia, viajar y estar pues no solamente en contacto con los alcaldes, con la población. En ese contexto tiene algún sentido. Entonces, para averiguar más, porque no teníamos más que generalidades, además que nos pidieron que designemos a un asesor de nuestro despacho para que haga pues de coordinador con este tema. Nosotros designamos, respondiendo a un oficio del presidente del Congreso, pero cuando las cosas se complicaron, salieron con 2 mentiras. En primer lugar, decir que este asesor de nuestro despacho había sido contratado como gestor, que es una mentira evidentemente, y en segundo lugar, empiezan a suceder una serie de cambios. Ya no se hablaba de practicantes, sino que se contrató un grupo de personas. Ya no era un sueldo de practicantes, sino sueldo de hasta 10.000 soles. Ya se hablaba de requisito de profesionales, pero luego resulta que habían varias personas que están ingresando y no eran profesionales. Hicimos varias preguntas, ninguna se respondió. No solamente le negaron información a los medios de comunicación, sino que negaron información también a los parlamentarios. Y ahí el señor Abu Gataz olvidó que él preside un Congreso que es integrado pues entre iguales. Él no es el jefe ni el dueño de los recursos del Congreso. No sabemos el presupuesto, no sabemos los requisitos, no sabemos el perfil de las personas que han ingresado. Cuando le hemos pedido, nos han dicho que los currículum son documentos privados y que por lo tanto no nos los pueden entregar. Entonces, ese tipo de cosas han obligado a, en este momento, la bancada fujimorista a apoyar un pedido de censura, y es por este pedido de censura, es ante esta amenaza que de repente siente el presidente del Congreso,
que de alguna manera han ido soltando información. Pero ¿quiénes han soltado la información? Nada menos que congresistas de Gana Perú en conferencia de prensa. Si no, hasta ahorita no supiéramos absolutamente nada. Todavía queremos información formal que no se nos ha dado, y de alguna manera el único camino que nos están dejando es la censura. Y ojo que hemos tenido más de 2 meses esperando esta información de buena voluntad, pero al no darla, pues es un poco la actitud que han tomado ellos la que ha llegado a esta situación. Veo que ambos tienen objeciones al proyecto, aunque usted cree que hay mala leche en Aguataz y quiere hacer algo raro, y Víctor Andrés cree que es un error más bien de buena voluntad, de poder mejorar la capacidad de representación. ¿Es así? Pero hay unos detalles adicionales. Por ejemplo, según ha salido en medios de comunicación bastante serios, varios empleados claro, funcionarios del despacho del señor Aguataz han sido ingresados a este programa. Ganan, repito, más o menos 10.000 soles desde enero, y el programa fue lanzado en febrero. Entonces, son cosas que, repito, nos dejan en todo caso dudas. Y ante las dudas que no han sido resueltas por el presidente del Congreso, como es su deber, al ser de alguna manera quien lidera administrativamente el Congreso, no nos queda otra que respaldar la censura, para a través de la censura tener estas respuestas oficialmente por parte del presidente del Congreso, que se niega a darlas hasta el momento. Víctor Andrés, ¿usted cómo siente? El tema de fondo es el de la función parlamentaria, ¿no? Y hasta dónde debe llegar el Congreso, en un contexto en el cual se siente que la gente siente muy lejano al congresista, pero también hay temas que hay que resolver en el camino. Sí, claro. Bueno, nosotros no tenemos iniciativa de gastos, nosotros no podemos ser gerentes ni administradores. Inclusive hay una prohibición expresa para cuando se trata de compañías que contratan con el Estado. Claro. Yo voy a contar una anécdota acá. En los años 20, en época de Lería, el congresista manejaba algún tipo de iniciativa de gastos, inclusive promocionaba carreteras, escuelas, inclusive a veces se le daba un dinero para que pueda hacer una carretera o administrar una carretera, la construcción de una carretera. Y se le dio un dinero a un diputado por una provincia muy alta de Arequipa para que haga la carretera. El presidente Leía, que ahora se celebra 80 años de su muerte, le dio las informaciones que no había carretera. Entonces lo llamó al diputado, el diputado se presentó y le dijo: oiga, usted, ¿dónde está la carretera? Porque me dice, usted no la ha hecho la carretera. No, señor presidente, no se preocupe, yo le voy a traer la prueba de que sí he hecho la carretera. Y entonces se compra un Ford A, un Ford de los años 20, un camioncito Ford, lo desarma, lo lleva a lomo de mula y lo arma con su mecánico en la plaza de armas de este pueblo, con la iglesia atrás, que era muy conocida. Una fotografía, llega a Palacio Bueno, señor presidente, aquí está la prueba de que hay carretera. Ese camión ha llegado por la carretera. Y cuando yo visité ese pueblo hace 10 o 15 años, el camión seguía en la plaza de armas. Era un monumento, ¿no?, a la corrupción. A la corrupción, digamos, ya, ¿no? pero así como puede haber un parlamentario corrupto, también puede haber un ministro corrupto, ¿no? Por supuesto que sí. Pero por eso es que a partir de esa época hasta el día de hoy, que se ha reiterado eso en varias constituciones, el parlamentario no tiene iniciativa de gastos, no ejecuta nada, no puede. Aguataz dice que ellos no tienen iniciativa de gasto. Por supuesto, dice, no tenemos iniciativa de gasto, pero tenemos iniciativa de ir a los lugares a ver si el Ministerio de Salud está cumpliendo con lo que se ha comprometido y llevar la voz de la gente y pitear ante el Ministerio. Bueno, es lo que Aguataz dice, que ese proyecto se ha malentendido la cosa. Pero ¿no? La pregunta es, si nosotros vamos a ir a plantearle proyectos de inversión o desarrollo a un municipio y ese municipio lo hace mal después, ¿cómo lo fiscalizamos? O sea, somos juez y parte. Por eso es que nosotros tenemos que fiscalizar, exigirle al gobierno, exigirle que cumpla con los pueblos más olvidados del Perú. Y hemos planteado que se vuelva a crear el Consejo Nacional de Descentralización, que era el organismo que ayudaba a los pueblos alejados y las regiones alejadas para hacerle proyectos y facilitarle cualquier tipo de recursos que tenía el gobierno. Congresista, ¿usted coincide o discrepa con el congresista Arceo Blanco? El congresista, yo creo que sí tiene además el deber de colaborar en acercar al Ejecutivo de repente con las autoridades locales. Eso tiene lógica. O sea, a Piura va con frecuencia, ¿no? Voy todas las semanas a Piura y además ayudo a algunos alcaldes para que se entrevisten con unos funcionarios del Ejecutivo. O sea, como un gestor. Como un facilitador. Sí, un facilitador. Pero hay un detalle. Incluso aprovecho la oportunidad. De alguna manera, gracias al trabajo que hacemos algunos parlamentarios, piuranos y por supuesto dirigentes y autoridades locales, la carretera Huancabamba, que era un sueño de muchísimas décadas en mi región, por fin se va a hacer realidad. El día de ayer ha salido una resolución viceministerial que da luz verde, digamos, a este proyecto. Sin embargo,
es algo pues que debemos hacer los congresistas y que podemos de alguna manera hacer nosotros. Yo no creo que un ministro, que no es tan fácil hacer que un ministro nos atienda, de repente le abra la puerta al gestor X que ha sido contratado por el señor Bugatás. O sea, eso es algo que tiene lógica siempre y cuando estos gestores de alguna manera colaboren con la función que es propia nuestra. Y lo que a mí me parece, y le he escuchado también al señor Bugatás, es que él lo que ha querido es hacer de los gestores más congresistas. Y ahí creo que comete un terrible error. Yo, cuando participé como cesitario en el Consejo Directivo, yo le pedí, al Consejo Directivo y estando presente el señor Bugatás presidiendo la reunión, fortalecer el trabajo que realizamos los congresistas de provincia. Quienes no contamos con una oficina, nosotros evidentemente lo implementamos porque queremos, porque creemos que es necesario, pero en Piura solamente cuento con un coordinador contratado bajo el régimen CAS, que a mí me parece increíble. Nosotros que queremos derogar el CAS y tenemos a gente contratada por CAS que gana 1.100 soles, y yo sin embargo tengo un abogado de primerísimo nivel, muy bueno, porque ha aceptado pues colaborar y hacer un poco de servicio social. Pero no es justo entonces que habiendo negado fortalecer el trabajo nuestro... ¿Un gestor de 10.000 soles en Piura? Podría tener lógica, siempre y cuando el nombre engañoso de repente es otra cosa que estamos hablando. Es que no pueden ser independientes o que reporten solamente a un partido o a una persona. O sea, la estructura es lo que ustedes cuestionan. Deberían ser, en todo caso, fortalecer la función de representación de los congresistas tiene sentido. Y en todo caso, esta decisión, como ven, da de repente pie a un debate respecto a fortalecer la función de representación y cómo hacerlo. Pero eso es algo que debió haberse hecho en el Congreso, no a puertas cerradas en el despacho. No se hizo, pero no se puede, en vez de ver lo de la censura, sentarse a conversar y en el Congreso, ¿cómo mejoramos nuestra capacidad de llegar? No permite conversar porque no ha dado información mínima. Si no hubiera sido por la censura, en este momento no supiéramos ni cuánto cuestan, ni cuánto ganan, ni cuántos son, no supiéramos nada. Y ese es el error que debe de alguna manera reconocer el señor Bugatás, sin luego decir, no, lo que pasa es que otros también lo hacían. Entonces, ¿hay espacio para conversar? Lourdes Alcorta ha dicho una cosa que sobre Bugatás, dice que le tiene cariño, pero que dice, es un rayado el hombre, se raya, ¿qué se puede hacer? Y no entiende formas. Algo conversado. Bueno, yo creo que el diálogo es fundamental. El Parlamento es para hablar. Si en el Parlamento no se parla, bueno, ¿dónde se parla? No en el bar de la esquina, ¿no? Es evidente. Yo creo que ha faltado comunicación. Ha habido puentes rotos, evidentemente, o se han roto después, pero ha faltado comunicación. Y las decisiones de esta naturaleza no se pueden tomar una, dos, tres o cuatro o cinco personas. Son decisiones colectivas en una institución colectiva. Y yo me he enterado de esta situación por los periódicos, lo cual les agradezco mucho a los periodistas, pero no es lo normal que un congresista se entere de un programa de esta naturaleza por los periódicos. Ahora, el presidente del Congreso, luego de este capítulo, según el análisis de ustedes, ha terminado de perder, digamos, confianza, se ha devaluado más, siguen pensando que puede ser un hombre que se puede reelegir o ya no. A ver, la reelección no es la excepción en el Congreso. El Congreso es más antiguo que la propia República, es más antiguo que los ministerios, es más antiguo que la institución presidencial inclusive. Entonces, claro, lo que pasa es que ha dejado muchos años de funcionar debido a los periodos dictatoriales diversos, de derecho, de izquierda o civiles o militares. Pero lo cierto es que desde su fundación, en 1823 hasta la fecha, los cargos de presidente siempre han sido por un año. Igual un poco como lo eran las Cortes de Cádiz, que eran rotativos también hace 200 años. Entonces es un poco ese modelo. Entonces la excepción se ha dado cuando ha habido algunas circunstancias especiales y ha habido una reelección inmediata, pero es la excepción y muy poco ha sucedido. De tal manera que lo lógico es que haya rotación. Y sobre todo cuando está fragmentado el Congreso, ¿no? Sobre todo se veía en caso que gente se queda cuando hay una mayoría muy sólida. Ni siquiera el APRA con mayorías absolutas. Lo rotaban entre ellos. Así es, se rotaban entre ellos. En su gestión como presidente del Congreso, entonces, ¿cómo va a mejorar esos mecanismos? ¿Usted votarían en el fujimorismo por Vitocho para presidente del Congreso? Bueno, vamos a tener que esperar que en todo caso lance su candidatura, pero es evidente que la presidencia, señora Bugatás, está duramente golpeada. Este programa de los gestores ha sido marcado, yo creo que por tres cosas: secretismo, proselitismo y de alguna manera clientelaje por las personas y el perfil de las personas que han ido ingresando. Lo que pedimos es información que se explique. Si hubiera alguna responsabilidad se verá en el Pleno. Si es que no, de repente no es necesario continuar con la censura, pero reitero, no nos dejan otro camino y eso es un error. Cuando a veces la oposición señala algunos errores del partido de gobierno,
deben entender que no es con mala fe, sino evaluar efectivamente esa crítica y si es que hubiera alguna razón, enmendar, porque queremos que le vaya bien no solamente al señor Ollantumala, sino también al señor Abogatás. Yo veía en la entrevista que usted le hizo que de repente iba diciendo, bueno, sí, no, de repente aquí me equivoqué. Y se lo avisamos, como en otros temas. Claro, pero es que si el interlocutor lo que le plantea de entrada es, vamos a censurar, él tiene que refugiarse en eso. Pero si conversan en otros términos, y esa es mi pregunta, ¿es posible conversar en estas semanas, en vez de la censura, conversar y decir, oye, ¿cómo mejoramos la capacidad del Parlamento de enterarse de lo que ocurre en zonas alejadas y mejoramos la efectividad? Porque al final, la chamba de ustedes, si es fiscalizar, es agarrar al ministro y ahorcarlo hasta que cumpla lo que tiene que hacer y traerlo al Congreso, ¿no? Bueno, para eso ese es un Congreso que no es distrito único. Claro. Es un Congreso que cada cual representa sus zonas. Y los de Piura, como Juan José, que está acá y hace una buena labor, pues representa a toda esa región, a todo ese departamento, y no solamente es el único, sino hay 5 más. Somos 7. Son 7. Pero 64 distritos. Claro. O sea, la semana de representación no alcanza. Yo viajo todos los fines de semana, incluso a veces tengo más días en Piura que en Lima. Me consta, cada vez que he viajado a Piura un fin de semana, lo he encontrado en el avión. Está bien, está bien. Eso es, bueno, y para eso tiene además asesores y tiene un personal de apoyo. Entonces, lo que hay que hacer acá es fortalecer la función parlamentaria misma, del parlamentario, del congresista. Su representación no puede delegarla tampoco. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay que fortalecer eso y ahí está la labor. Y finalmente, insisto, el Ejecutivo, los gobiernos son los que ejecutan y los que tienen que hacer obras. Nosotros estamos para fiscalizar lo que ellos hacen y marcarle agenda también al ministro, ¿no? Exactamente. Llamarle y decir, ¿por qué no me hace esto? Yo he ido al pueblo tal y eso no hay, Juan José. Pero una precisión, se pidió de muy buenas maneras información y no se dio. Y al contrario, responden con mentiras. Lo que yo le decía, yo mando designando a mi asesor 2 como para el encargado de coordinar con lo que va a hacer los gestores, y ellos dicen que yo he saludado al programa. No, yo lo que dije fue, señora Abogatás, lo saludo a usted cordialmente y aprovecho la oportunidad para designar, no, ha saludado al programa. Y encima dicen que ese coordinador, que es de mi despacho, ha sido contratado y que yo he puesto un gestor. Entonces, frente a ello, ¿quiénes están cometiendo errores? Me parece que es la bancada de Gana Perú, que debe entender que algunas críticas son muy bien intencionadas y para que enmienden. Caballeros, muchas gracias y ojalá que el debate se conduzca pues, y que permita un mejor Congreso, ¿no? Con mejor capacidad de llegada con la gente. Y diálogo, ¿no? Entre nosotros. Exactamente. Ojalá que ocurra. Muchas gracias por estar esta mañana en Primera Noticia. Vamos con la siguiente información y les contamos que Magali Medina regresa este lunes.